Hola a todos, bienvenidos a este episodio de En Calma con Cristian Vargas. Este es un espacio donde vamos a hablar hoy sobre el duelo. Vamos a tratar de cuestionar muchos de los conceptos, los mitos y las realidades que nosotros normalmente tenemos. Porque hay muchas teorías, hay muchos libros, hay muchas personas que hablan sobre este tema, pero es difícil poder tratar de coger esos conceptos, integrarlos y volverlos en una sola respuesta. Hoy voy a tratar de hacerlo aquí con ustedes, en una conversación uno a uno, donde yo pueda hacer preguntas, ustedes estén respondiéndose y donde también todos podamos aprender sobre una nueva forma de ver esto que llamamos duelo. Resulta que muchas de las personas plantean y llegan aquí al consultorio con mucho sufrimiento. Llegan con mucho sufrimiento porque alguien o un ser querido falleció y llegan con todas las emociones que ustedes quisieran, con culpa, depresión, con ira, con vergüenza y un montón, así como cuando uno tiene una pasta que está muy envuelta en la salsa, con un montón de emociones que están embadurnadas y que no saben qué hacer con esto que llamamos duelo. Lo primero es que lo vamos a definir. Y a pesar de que se dice en la psicología que es una etapa normal después del fallecimiento de alguien, la definición que vamos a tener es que es un proceso de transformación de la forma como yo me conecto o de la conexión que tengo con un ser sintiente que ya no está en vida. Y miren que dije proceso de transformación. Y este proceso es un hermoso proceso de transformación. Y es hermoso no porque sea placentero, es hermoso porque tiene un montón de experiencias y un montón de aprendizajes, un montón de elementos que muchas veces el estar tan embadurnado por las emociones o embadurnada por las emociones no te permite ver o no te permite moverte energéticamente hacia un lado o hacia el otro. Y miren que dije proceso de transformación de la relación que yo tengo con ese ser sintiente. Yo puedo tener una conexión con el ser sintiente en vida, y cuando hablo de ser sintiente hablo de humanos, pero también hablo de animales o de mascotas. Y yo puedo que tenga una conexión. Esa conexión no solamente es física, cuando le toco, cuando le abrazo, que eso hace cambios en nuestro cerebro, en nuestro sistema endocrino, lleva a que la oxitocina se libere, que efectivamente los receptores empiecen a subir y otros empiecen a bajar, y eso hace un proceso adaptativo cuando generamos un vínculo, que eso ya lo sabemos con la oxitocina cuando las mamás empiezan a poner el bebé a lactar y lo ponen aquí en el primer día, cuando acaban de parir, en el primer día de nacimiento. Hay un vínculo, hay una conexión física, pero también hay una conexión psicológica. Y cuando hablo de esa conexión psicológica, no me refiero a magia, me refiero a la forma como tú pones psicológicamente a la otra persona, cómo ese objeto o ese sujeto está grabado en mi mente y cómo está, ojo, asociado a diferentes experiencias, a diferentes emociones. Y de esta manera vas a entender qué ocurre en el proceso de transformación. Porque primero tenemos que saber cómo funciona esta caja que llamamos acá mente o cerebro. Y esta caja que es mente o cerebro funciona por asociaciones. Asociaciones muchas veces que son aprendidas, como por ejemplo cuando asocio que tocar el fogón caliente lleva a que me quemo. Pero no necesariamente tiene que ser por aprendizaje directo de la experiencia. Hay asociaciones donde yo ya veo que hay calor y asocio que calor es que me voy a quemar, porque hice una asociación entre ellas y condicioné otros estímulos dentro de mi proceso de interacción. Cuando entra una persona a mi vida, yo le conozco, o un ser sintiente, un animal, ocurre lo mismo. Y eso ocurre también en nuestro cerebro. Ahora, ese proceso de transformación depende de la conexión que yo tenga con alguien. Hay veces simplemente tengo una conexión física y tengo que hacer todo el proceso de transformación de esa conexión física cuando la otra persona no está. Y eso va a implicar unas emociones porque ese cerebro que tiene unos cambios tiene que volver a adaptarse a esa vida cuando ya no está esa otra persona que genera el estímulo. Lo mismo pasa en psicología cuando ya el otro no está aportando o dando esos elementos que para mí eran beneficiosos, como la compañía, el afecto, el apoyo o el soporte.
Y viene un tercer elemento y es la conexión energético-espiritual. Si tú tienes una conexión energético-espiritual que a veces es difícil poner en palabras, que es más intuitiva, que es más desde la experiencia y que muchas personas la han experimentado y la viven, es posible que cuando la persona fallece, esa transformación en la conexión que yo tengo con ese ser sintiente también se modifique. En el duelo ocurre y uno lo ve como si cerraran todas las puertas, pero uno tiene mucho miedo a experimentar las emociones que se transitan en ese proceso de duelo, en ese cierre de puertas que puede ser estruendoso, que puede ser sin causa alguna o sin una causa que sea lógica. Las personas tienen mucho dolor y tienen mucho dolor, tienen muchas emociones. Y una de las cosas que más lesiona a las personas que están en el duelo es decirle frases que no ayudan mucho, como échale ganas, ponle mucha energía, esto pasó porque así tenía que pasar, ya descansó, tú eres capaz de, ponle toda la energía, hay que seguir adelante, no tenemos ninguna opción. Y yo sé que son frases que salen de corazón y que quieren tener una buena voluntad con respecto a la persona que está sufriendo. Pero la mayoría de las personas cuando están en duelo, estas frases no son las que recuerdan ni son las que le permiten transitar a esta, digámoslo así, como turbulencia emocional. Iba a utilizar una palabra más benévola, pero me conecté porque al principio es una turbulencia emocional cuando uno no lo ha entendido. La gente lo que recuerda más es la presencia y el acompañamiento de alguien durante ese proceso. Recuerdo que mi tía estuvo todo el tiempo pendiente de mí. Recuerdo que mi abuela estuvo todo el tiempo allí y se mantuvo. Entonces, lo primero que vamos a ver nosotros es que el duelo no es simplemente el proceso que se hace de transformación de la conexión que yo tengo con un ser sintiente desde el punto de vista físico, psicológico y energético espiritual. El duelo es esas experiencias que se están viviendo en el proceso de transformación y tiene dos grandes componentes. Un componente gigante que es innato de la experiencia y que es la transformación de los seres sintientes, que tiene dolor, que tiene tristeza, que tiene culpa, pero que también tiene otras emociones de valencia positiva, que son innatas y que no las podemos modificar porque todas las personas lo pueden sentir, lo van a sentir y lo vamos a llamar el malestar limpio del duelo. El malestar limpio del duelo son todo ese conjunto de emociones que la persona sí o sí tiene que vivir para poder transitar ese proceso de transformación. Ahora vamos a llamar al otro el malestar sucio del duelo. Y el malestar sucio del duelo es la reacción que yo tengo cuando no acepto amablemente el malestar limpio del duelo. Entonces yo tengo ira porque todavía tengo tristeza. Yo tengo culpa porque todavía estoy pensando en la pérdida del sujeto. Yo tengo rabia porque a la vez estoy irritable. Yo tengo ira porque efectivamente la gente no me comprende lo que estoy viviendo. Entonces, este malestar limpio lo vamos a transitar todos. Y eso es parte de la guía que les voy a dar. Este malestar sucio aparece cuando nosotros no hemos entendido lo que yo estoy explicando acá y no hemos dejado que esas emociones puedan pasar por nuestro cuerpo y permitan transformar la conexión que uno tiene con ese ser sintiente. Muchas veces la persona lo está haciendo bien, pero somos los familiares los que estamos diciéndole a esa persona, no, efectivamente no lo estás haciendo bien, ya no tienes por qué llevar luto, es que tú te estás encerrando mucho, es que tienes que festejar. Y muchas veces todos los elementos que le estamos poniendo a ese duelo hacen parte del peso del malestar no limpios, el malestar sucio. Nuestra idea es que podamos encargarnos de este malestar. Ahora, este malestar limpio tiene elementos que no necesariamente son malestar, por lo tanto es una experiencia emocional o una experiencia existencial que tiene malestar y tiene también elementos placenteros. Ahora ustedes me dirán, estoy muy perdido, Cristian, ¿por dónde empiezo? Porque a mí me da muy duro y no sé cómo transitar esto. Lo primero es que tenemos que tener una actitud en la cual nosotros decidamos que vamos a poder vivir esta experiencia.
ponemos los pies en la tierra, sentimos que estamos enraizados, que estamos vivos, que el otro ser sintiente ya no está, pero que vamos a transformar la conexión que nosotros tenemos, porque esa conexión que yo tengo con mi abuela, desde el amor, desde la gratitud, de los recuerdos, de lo que me inspira, no muere. El ser sintiente en vida ya no está, pero la conexión psicológica, incluso después hablaremos de la conexión energético-espiritual y lo hablaré desde la física cuántica, ni siquiera desde la magia, desde la fe o desde la creencia, esa conexión continúa y no solo continúa, sino que se transforma. Entonces el primer punto es poner los pies en la tierra y decir, tomo la decisión y decir, me planto y tengo una actitud en la cual voy a vivir todo este proceso. Así hayan olas que me eleven y olas que me bajen. Así este proceso no sea lineal, sino que sea como de una manera circular, en espirales, donde hay días que estoy tumbada, donde hay días que estoy enérgica, donde hay días que la transformación corporal me hace mucha falta, casi como una abstinencia de una sustancia, o incluso la transformación psicológica se me es muy difícil porque realmente esa persona juega un papel muy importante dentro de mi psiquis, o esa transformación energético-espiritual, porque la otra persona me equilibraba y me daba más sosiego simplemente con un abrazo o sentir que estaba en mi espacio. Ese proceso entonces, cuando yo aterrizo y pongo los pies en la tierra, incluye una segunda decisión. Y la segunda decisión es la única forma de salir del duelo, de quitarse el duelo de encima, es poder transitarlo, es poder meterse a la tormenta, es dejar estar la turbulencia, es permitir que si yo me meto al mar, me revuelquen las olas, me golpeen con la arena, pero también que me muevan y haga como una especie de movimiento donde yo puedo soltar y el mar efectivamente me empieza a masajear y el agua caliente también del mar permite que yo me relaje, pero ese mar también tiene sal, ese mar también puede tener algas o pueden haber rocas o pueden haber arrecifes de los cuales yo pueda lastimarme si no sé cómo poder manejar o cómo nadar ese momento de turbulencia. Cuando estoy hablando esto, ustedes me dirán, ok, yo decido transitarlo, y decido transitarlo es permitir estar las emociones, es nombrar las emociones que se están viviendo. Así se siente la culpa, así se siente la tristeza, así se siente la vergüenza, así se siente la ausencia o el vacío. Esto no implica que cuando yo tome la decisión y cuando ya simplemente empiece a transitar, la vida empieza a florecer. No, de alguna manera transitar la emoción va empezando a hacer que tú cambies esa conexión que tienes con ese ser sintiente. Y al cambiar esa conexión te vas a dar cuenta de que si bien se cerraron unas ventanas, se abren unas puertas. Y esto es muy importante porque esto no lo vi yo en los libros o lo vi en la teoría. Me lo han enseñado los pacientes durante estos 12 años como psiquiatra y ya 15 años vinculado a la psiquiatría o incluso a la medicina. Y es en los momentos de duelo, en los momentos donde hay una pérdida de un ser sintiente, son los momentos en los cuales hay mayor apertura energético-espiritual y podría decir algo con todo respeto, se los digo, las personas aprenden muchísimo más, crecen muchísimo más del dolor, de esto que tiene también emociones de turbulencia, que llamaríamos de valencia negativa, que de las cosas como los premios, los reconocimientos o el alcanzar las metas. Cuando yo transito y permito transitar esa experiencia y sé que no voy a olvidar al ser sintiente, sé que ese ser sintiente continúa en conexión conmigo, yo puedo preguntarme y puedo hacerme todas las preguntas que quieran sobre el propósito del sufrimiento. Pero yo pienso que si bien una de las rutas que puede ayudar y guiar el proceso del duelo puede ser encontrarle un propósito, o como algunos otros tanatólogos lo plantean, dignificar o hacerle un honor al otro en vida, de lo que quisiera de nosotros, o efectivamente inspirarnos en ese amor que tenemos con el otro, yo no tengo esa posición.
Yo no creo que tengamos que sacar inmediatamente un aprendizaje o potenciar el amor o tener que poner nuestra vida en función o nuestro propósito de vida en función del otro. Lo que ocurre allí es una apertura energética espiritual hacia todo, hacia el mundo, hacia ti mismo, hacia tu dinámica, hacia tus hábitos, hacia lo que es natural, hacia la transitoriedad de las cosas. Y eso obviamente, si se ve y hay apertura de conciencia, puede ser visto como un aprendizaje. Pero muchas veces, si no se ve y las emociones tienen mucha turbulencia, esa apertura de conciencia no da proceso de aprendizaje. No creo que tu misión en un duelo sea aprendizaje. No, el duelo es el proceso de transformación de la conexión que tengo con un ser sintiente, donde puede haber turbulencia o puede haber vientos buenos. Ya que tú aprendas o no aprendas, es una elección que también tienes como tercer elemento donde tú te posicionas. No solamente pongo pies en la tierra, decido transitar esta experiencia, sino que también tú le puedes poner un objetivo o un propósito de aprendizaje. Ahí yo no quiero forzarte a que tengas ese elemento por una simple y llana razón, porque esto podría estar matizado con el error de que siempre tiene que haber un propósito o un aprendizaje de las cosas. Tampoco creo que las cosas pasen porque tienen que pasar o que el destino ya totalmente está escrito o que efectivamente una deidad o un Dios está eligiendo y eliminando personas como si fueran hundiendo botones. No, aquí lo que tenemos es que el duelo es una parte, ojo, y esto es muy importante, es una parte de lo lindo que vive uno en esta experiencia que llamamos vida. La vida es linda también cuando hay sol y cuando hay lluvia. Y no me pongo a llorar cuando hay lluvia y estoy solo festejando cuando hay sol. Esto nos muestra una cosa importante y es, si yo, Cristian, en vida no he trabajado el concepto de la transitoriedad de las cosas, es posible que el duelo se vuelva tan complejo, que el malestar sucio esté tan pesado y que incluso el malestar limpio se pueda volver muy grande. Pero cuando yo en vida, Cristian, me he dado cuenta que todas las personas que llegan a mi vida, todos los seres sintientes que llegan a mi vida son prestados y que eso que ha sido prestado yo lo dignifico, yo lo honro, yo lo cuido, yo lo ayudo a que se conecte con su energía y su esencia, a que fluya en esta existencia, pero sé que es transitorio y que se irán en cualquier momento y que se irán sin avisar y que se pueden ir por causa no clara, por accidente, por desaparición, por decisión propia, como pasa en el suicidio, por ejemplo, o incluso por causa no conocida y mi mente no sabe por qué esa persona se fue. Ese concepto de saber que todo es prestado y que las personas se irán mucho más rápido de lo que yo creería, es un elemento que empieza a decirnos, el duelo entonces es el resultado de qué tanto hemos en vida entendido la transitoriedad de las cosas. Y aquí ponemos que esa persona que nosotros vemos y que decimos que la vida nos arrebató, o eso que llamaríamos pérdida, en el concepto de pérdida hay mucho sufrimiento, en el concepto de ser arrebatado hay mucho sufrimiento y hay mucha ira. Pero cuando yo sé que esa persona que se fue, la devolví amablemente al todo, y cuando hablo del todo, hablo a una divinidad, a las creencias espirituales que tú tengas, o simplemente dentro del ciclo del carbono y el nitrógeno, la devuelvo al universo porque esos átomos vuelven a ser parte de todo y se conectan otra vez con un montón de otros seres sintientes que están repartidos en la universalidad. Independientemente de la visión que tú tengas, eso prestado, después de ser cuidado, dignificado, no me lo arrebatan. Lo devuelvo amablemente al todo. Y lo devuelvo y eso no significa que no haya transformación corporal, psicológica y espiritual en la conexión que tengo con ese ser sintiente. Cuando lo devuelvo amablemente al todo, entonces yo me doy cuenta que en este caminar
que en esta experiencia vital muchas veces nos encontramos con personas en el camino, fluimos, nos conectamos, pero como caminantes que se encuentran, que van en caminatas diferentes, la persona se va a bajar o se va a salir de la caminata mucho antes de llegar a la meta que yo tenía. Digo se va a bajar porque se me viene siempre la imagen como montado en un tren, hablando con alguien, muy entretenido, muy contentos, tomando nota, y la persona inmediatamente se baja en una estación donde yo no tenía presupuestado que se iba a bajar. Así nos pasa a nosotros. El proceso de muerte nos coge así, con las manos arriba, nos coge con los calzones abajo, nos coge sin preparación. Lo más llamativo es que nos preparamos para todo. Nos preparamos para contaduría, para medicina, nos preparamos para la pensión, nos preparamos para hacer ejercicio, pero no nos preparan para aprender a morir, para acompañar la muerte, para cultivar la transitoriedad de las cosas y poderme dar cuenta que todo lo que hay alrededor de la muerte es una experiencia vital hermosa. Y digo hermosa porque tiene riqueza de sensaciones, apertura energético-espiritual, transformación cerebral, transformación psicológica. Y es un periodo que si nuestra cultura lo viera diferente, el proceso de duelo, el malestar limpio sería mucho más bajo, el malestar sucio no estaría y podría ser más fácil y transitable. Esto necesito que lo empieces a practicar desde hoy, porque el concepto de la transitoriedad de las cosas no se puede practicar en un momento en el cual yo estoy en el velorio de mamá. Sí se puede practicar, pero no es una práctica que se haga adecuadamente, porque ahí estamos trabajando la aceptación pasiva o la resignación, cuando me toca aceptar a regañadientes la transitoriedad de las cosas. La aceptación activa es una actitud previa a la experiencia, donde yo digo que mi día va a ser igual de valioso, así pueda tener a todos los seres sintientes que para mí son valiosos o así alguno de ellos fallezca. Mi día va a ser igual de valioso, así todo mi cuerpo esté completo o así hoy ocurra un accidente y pierda una parte de él. Mi día va a ser igual de valioso, así mi reputación se mantenga o así se pierda esa reputación. Cuando yo pongo el término perder, arrebatar, trauma, efectivamente la mente se va a parar desde esa visión, desde lo arrebatado, desde lo robado, desde la víctima. Pero aquí, en esta posición, donde yo entiendo la ley universal de la transitoriedad de las cosas, donde la vivo, donde valoro cada momento perfecto que hay en la conexión con ese ser sintiente y devuelvo amablemente cuando tenga que devolver, es cultivar la serenidad y la tranquilidad y es poder prepararse para transitar el duelo de una manera más sana y como parte de todo un entrenamiento y una experiencia, no simplemente como un proceso que tiene que ser acompañado y que lo incapacitamos y le dejamos a la persona unos días para que empiece a leer los libros e inmediatamente ya al mes vuelva a una vida donde es otra vez con la ilusión de que la gente va a perdurar. Ahí no se aprendió nada, ahí no se vivió la experiencia como se tenía que vivir, ahí no hubo una conexión entre lo que realmente pasa en la ley universal de la transitoriedad de las cosas. Hay algunos rituales que efectivamente nos van a servir en ese proceso de transformación. Rituales como hacer un altar, rituales como hacer una carta o muchas rituales como hablarle a ese ser sintiente en la forma como estoy en conexión, rituales como tener un objeto que me permite recordar al otro y abrazarle. Todos los rituales que usted considere necesarios dentro de ese proceso de transformación son valiosos, importantes y son permitidos. Casi siempre ese 10 o 20% de las personas que tienen un duelo complejo o un duelo patologizado, donde yo, Cristian, veo ya depresión, trastorno de pánico o insomnios crónicos, son los resultados muy últimos de una falta de preparación en todo lo que he contado hoy. Ese estado último, pues obviamente también lo intervengo, lo puedo intervenir, ayudo a las personas a que salgan de allí con estrategias psicoterapéuticas o con estrategias farmacológicas. Le permito a la persona volver a construir una espiral de florecimiento donde pueda darse cuenta que estar consigo mismo y volver a conectarse con su energía y con lo que es mucho más valioso que vivir una vida honrando al otro que se fue. Porque es que si yo vivo una vida honrando al otro que se fue, también estoy olvidando la conexión con mi esencia.
Lo lindo es que cuando yo ya conecto y sé quién soy, cómo soy y no huyo de mí mismo en soledad, cuando el otro ser sintiente ya lo devuelvo amablemente, vuelvo a este punto y a este refugio, y vuelvo a este refugio, y en este refugio tengo nuevamente la apertura para conectarme con todos los seres sintientes, con la universalidad y con todas las opciones que puedan haber desde el punto de vista psicológico, físico y espiritual. Muchas personas quizás no comparten lo que yo estoy diciendo acá y mejor prefieren no hablar de la muerte, mejor prefieren no tener temas tan pesados porque creen que hablar de la muerte es llamarla, porque creen que hablar de la muerte es tener que enfrentar algo que es horrible, pero esto no es tan horrible. Cuando lo entiendes de esta forma y lo empiezas a cultivar en la transitoriedad del café que te tomas, en la transitoriedad del sol que te pega en la cara y ya desapareció, en la transitoriedad de un billete que tienes y sueltas amablemente, en la transitoriedad de una manilla que se te rompió y que devuelves amablemente todo lo que llevabas y que ya efectivamente eso no te define. Cuando pasas después a la transitoriedad de los animales, a la transitoriedad de los seres sintientes que no amas, sino que son neutros para ti, y finalmente terminas cultivando la transitoriedad de las personas que tú amas, dices y te das cuenta que cuando vas a vivir el duelo, no solamente tomas posición, decides lo voy a transitar, sino que también empiezo a identificar todas las puertas de la casa que se abren cuando se cierran otras ventanas. Y eso es muy lindo, porque la mayoría de las personas que han tenido crecimiento energético, espiritual, en la conexión con su esencia, con lo que son, ocurre en el momento de mayor dolor, en el momento del cáncer más fuerte, de la enfermedad extraña autoinmune más fuerte, antes de la muerte o incluso en el proceso posterior de la muerte. Déjame aquí tus comentarios. ¿Qué piensas sobre los conceptos que he puesto aquí? ¿Qué crees tú si efectivamente esto puede ayudar a cambiar la posición que culturalmente tenemos sobre la muerte y sobre el duelo? Y quiero terminar con dos elementos. Uno de ellos es que ustedes saben, ahorita hablaba de la parte energético-espiritual. Nosotros estamos hechos de energía, tenemos átomos que están en constante movimiento y esos átomos tienen un elemento vibracional. Y hay estudios que ya muestran, como uno de los estudios chinos, donde cogieron dos fotones, dos partículas de luz, las pusieron en hermandad durante un tiempo a vibrar y los separaron y mandaron uno de esos fotones al espacio y dejaron otro fotón en tierra. Y cuando dejaron ese otro fotón en tierra, le empezaron a inducir movimiento o energía a este fotón y observaron qué le pasaba al fotón de allá. Lo más lindo es que el fotón de allá se movió a la misma velocidad y con las mismas características que el fotón que había acá. A partir de ahí en la física cuántica se plantean un montón de teorías o un montón de principios y uno de ellos es que los átomos que vibraron en hermandad, incluso así estén separados en distancia, así los átomos que hacían parte de mi abuela hayan hecho parte ya del todo, estén en un árbol, estén repartidos en el aire, estén en el cuerpo de otro ser sintiente, es posible que la vibración en hermandad de esos átomos continúe incluso a pesar de la distancia y a pesar de que hagan parte de estructuras diferentes. Con esa perlita quiero dejarles una duda y es una apertura para entender y darse cuenta cómo ustedes están en conexión con todo el universo, incluso como sus átomos, usted no sabe a quién pertenecían, porque usted se comió ese carbono en una pera, pero esa pera venía de un lado y ese lado venía de la tierra y en esa tierra hubo gente muerta, animales muertos, es decir, hubo seres sintientes en constante transformación. Por lo tanto, tú tienes todo el universo en los átomos que hay en tu cuerpo y tienes una conexión inmensa con todos los átomos que hay en la universalidad. Y eso es lo más hermoso porque te sientes en un océano navegando donde no estás solo, sino que estás inmensamente acompañada o inmensamente acompañado. Y hay una frase, una historia que había escuchado de dos mujeres que estaban nadando y empezó la marea muy alta y empezaron a ver que una de las olas les iba a llevar para golpearse contra el risco, contra las piedras y que era casi que evidente que iban a morir.
Y una de ellas estaba muy angustiada y le decía a la otra, pero ¿por qué estás tan feliz? ¿Ves que nos vamos a matar? Y la otra dijo, tú eres la que no estás viendo, que nosotros somos simplemente como olas que hacemos parte de todo este mar. Espero que esta conversación sea muy útil y le dé mucha apertura, no solamente a tu cuerpo, a tu psiquis, sino a tu conexión energético-espiritual sobre la forma como veo el duelo. Nos vemos en un próximo episodio. Chao. Compártelo por favor, sí se me olvidaba, como soy nuevo en YouTube, comparte por favor este material. Si quieres que te enteres cuando inmediatamente yo publico algo y te aparezca la notificación, no solamente para que tengas la primicia, sino para que puedas seguir aprendiendo, suscríbete y le das al botoncito para que te avisen las notificaciones. Si no, pon aquí los comentarios a favor o en contra, que esto es un proceso de aprendizaje. Gracias a todos ustedes y que tengan un día, una tarde o una noche en calma.